Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana aquí en Enfoques. Hoy tenemos como invitado al doctor Henry Cucalón. Recordamos que él ha sido asambleísta y con él queremos analizar como catedrático, como especialista, lo que está viviendo el país. Doctor Cucalón, vamos una semana ya de paralizaciones. Usted está en Guayaquil, seguramente Guayaquil tiene otras características, pero quienes vivimos en la sierra, en Quito, sentimos ya la problemática de una semana de bloqueos de carreteras, de incertidumbre, de no saber si hay teletrabajo o no hay teletrabajo. O sea, hay una serie de elementos que están generando enorme preocupación, más aún cuando esta tarde, noche, la Asamblea resolverá si se mantiene o no el decreto de estado de excepción para las provincias del centro del país, de la sierra centro del país. ¿Cómo analizar y cómo ver posibilidades de salida de la crisis que vivimos? Un gusto, como siempre, compartir contigo, Claudia, y con todos quienes nos están siguiendo. Hay y habrá motivos y razones para protestar. La democracia así lo garantiza. La Constitución lo ampara. Creo que salir, manifestarse, rechazar, indignarse por lo que sucede, una serie de problemas sociales, económicos, más errores e ineficiencias gubernamentales, es dable, es digno. ¿Dónde se configura el problema? Cuando la agenda está marcada por la violencia, por el caos, por el desconocimiento de las diferencias, por afanes sediciosos, de derrocamiento del orden constituido. Eso no es protesta, eso no es el reclamo legítimo, legal y que debe ser respetado. Lamentablemente para el país, focalizado en la ciudad capital y en parte importante de la Sierra Central, un grupo encabezado por un dirigente que no cree en la democracia, quiere imponer su visión, tiene como fin primordial no atacar una política que pudiera estar equivocada o no, sino el alzamiento, el derrocamiento a un régimen legítimo y legalmente constituido. Y para hacerlo, está generando una serie de escenarios donde se está coartando la libertad de otras personas, se está atentando contra los derechos de otras personas. Hay una guerra económica de por medio para que haya un desabastecimiento en la Sierra Central, en la capital y en el resto del país, para tratar de conseguir sus objetivos, que ya los conocemos. Vimos el preludio de aquello en octubre del año 2019, de lo que pudo haber sido algún reclamo con cierta dosis de razón por el alza de los combustibles, que rápidamente se constituyó en un alzamiento contra el régimen. Eso es condenable a todo punto de vista. Ahora, esta gente Henry cree que está con una patente de corso, inclusive por ese acto político que constituyó que la Asamblea les dé amnistía. Entonces creo que hay que tener un frente en común, sin prejuicio de adhesiones, simpatías u oposición al gobierno de turno, defender esta democracia frágil, sí, pero perfectible, a diferencia de los que creen que la violencia es la norma por la cual se debe imponer las ideas. Ahora, Henry, ¿cómo sentarse a negociar en una mesa si el antecedente es octubre del 2019, en donde el gobierno de turno del presidente Moreno al final se dio absolutamente todo al sentirse dentro de un país caotizado, tomado, con líos en el sector petrolero, con montones de líos similares a los que hoy vivimos? De pronto en Quito hay menos encerrona, nos podemos mover en ciertas zonas, pero no hay abastecimiento de alimentos, hay líos con combustibles,
Vimos en la madrugada de hoy un incendio de una florícola en la zona de Muralillo, en la provincia de Cotopaxi. Si se van dando los escenarios para que nuevamente se acepte una negociación, pero ¿cómo negocio con un país secuestrado? ¿Cómo negocio con riesgos, con policías secuestrados y más aún con una asamblea que no sabemos cómo va a actuar en un país así con los antecedentes que tenemos? ¿Cómo lograr acuerdos positivos en donde uno debe reconocer la problemática? No es solamente del Ecuador, porque a veces también decimos el aceite sube. En el mundo hay problemas. Estados Unidos, este momento, tiene la mayor inflación casi de su historia y no nos damos cuenta que nosotros también, al estar dolarizados, tenemos un reflejo de eso. Entonces, es una situación global. En algunas cosas podrá el gobierno mejorar. Pensemos en el tema de medicinas. Ya está declarado el estado de emergencia en el sector hospitalario, pero ¿qué pasa con otros factores que no solamente son internos, sino también son externos? ¿Cómo defender lo que Henry menciona, esta democracia débil? Pero tenemos que defender y defender al régimen legalmente constituido. El diálogo siempre será una vía, un camino en democracia para superar los disensos, que es lo más normal del mundo. Pero ¿con quién? Con quienes quieren dialogar, no con quienes imponer. El deber que tiene un ejecutivo, un presidente, es convocar a todos los sectores, a los que piensan distinto, a la oposición, a establecer rondas de diálogo, donde de forma transparente se llegan a soluciones en beneficio del país. Pero personas que no creen en la ley, personas que no creen que están sujetos a las mismas normas que estamos sujetos tú y yo, el resto de los ecuatorianos, personas que creen que deben someter al Estado de Derecho a sus caprichos, que ellos han de pensar que es lo correcto. Personas que creen que su agenda, la que no gana las elecciones, es la que debe ser impuesta por la fuerza. Es muy complicado llevar un diálogo democrático e institucional en ese sentido. Si no, esto siempre va a ser un modus operandi. Resulta ser que yo no gano las elecciones, jamás, no las gano, pero quiero imponer o someter a quien gane a lo que son mis posiciones, que a lo mejor son plausibles y legítimas, no estoy diciendo que no. En la práctica, el gobierno ha hecho algunas medidas, ha tomado algunas medidas, creo yo, de corte social importante, como el aumento del bono de desarrollo humano, entre otras cosas. Creo que debe superar una serie de ineficiencias en la prestación de los servicios públicos. Hay una grave falencia al respecto en la prestación de los mismos, el tema de los medicamentos, el tema, e inclusive el tema de los pasaportes, la cédula, muchísimas cosas hay que mejorar, tienen que reconocer que están fallando, donde muchas veces no había falla. Con esos parámetros, más explicación didáctica de los problemas económicos, unos por temas y factores internos y problemáticas, y otros, como muy bien ha señalado, de carácter externo, de una crisis mundial, producto de que estamos saliendo del régimen post-pandemia, donde muchos estados en el mundo tuvieron que inyectar dinero, que me parece bien, no hay que asustarlos, no por excesivo gasto público, sino para ayudar a los ciudadanos, lo cual ha aumentado el tema de la inflación. Estamos en una guerra sostenida entre Rusia y Ucrania con efectos directos hacia la economía de los países, inclusive la de nosotros. Entonces, hay que comprender todo este tema que involucra conceptos geopolíticos inclusive. Las personas que no le interesan el bien común, sino hacer prevalecer sus ideas a la brava, no le interesan estos factores. Entonces, el diálogo, sí, es necesario, es demandado, por supuesto, con quienes quieran dialogar, quienes tengan ánimo de ceder para poder progresar, para poder generar bienestar. Quienes no crean en el diálogo, quienes solo planteen exigencias sin ningún retorno, quienes encima quebranten la ley, quienes encima atenten contra la convivencia ciudadana, solo pueden tener como respuesta la justicia. Y voy a poner un ejemplo. En estas horas o días, el señor Issa tiene que presentarse ante la justicia como parte de las medidas cautelares que tiene en el proceso instaurado. Ahora, perdón, Henry, una pregunta como abogado. ¿Fue injusticia que apresaron al señor Issa? Porque eso también ha generado una serie
de críticas por un lado, otra gente apoya, pero se habla muchísimo si fue efectivamente apresado de manera justa o no. ¿Cómo analizar eso también para que todos tengamos claros? Él tiene que presentarse el 4 de julio, pero estamos a 2 semanas del 4 de julio y en 2 semanas no sabemos cómo va o qué va a pasar en el país, porque en el diálogo se necesitan 2 personas que quieran poner posiciones y que quieran escucharse, porque no es simple. La subida del bono de desarrollo humano, si pensamos que 1 millón de ecuatorianos son más, pero solamente con 1 millón de ecuatorianos son 5 millones de dólares mensuales. O sea, no es fácil que el Estado saque ese tipo de recursos. Entonces, ¿cómo lograr que, bueno, entender el apresamiento del señor Issa, pero también que el diálogo signifique escucharse de los dos lados? Desde el punto de vista jurídico, ya la jueza de la causa calificó de legal la detención en flagrancia. Ese es el hecho jurídico al día de hoy. Fue legalizada la detención en flagrancia. El señor tiene un proceso legal por paralización de servicios públicos, algo que está penado en nuestro ordenamiento jurídico. Si bien tiene la audiencia hacia el 4 de julio para sustituirle la prisión preventiva, que me parece correcto que se defienda en libertad, no significa que opere su libertinaje, que son dos cosas distintas. La jueza le dispuso que se presente 2 veces a la semana ante la justicia, como una forma de probar de que está pendiente el proceso y no va a salir del país. Entonces, sin perjuicio de lo del 4 de julio, él tiene que someterse a las reglas del proceso como todos los ecuatorianos, porque él no tiene corona, él no tiene patente de curso. Por eso le decía, sin perjuicio del 4 de julio, quisiera ver cómo cumple la medida de la justicia y se presenta ante el juzgado pertinente. Ahora, desde el punto de vista político, hay personas que consideran que esta aplicación de la ley es un error político, haberlo detenido para llevarlo al inicio de un proceso. Yo les hago la contrapropuesta. Y cuando no fue detenido hace 3 años, en claro cometimiento de delitos flagrantes contra las personas y contra la seguridad del Estado, en lo que sucedió en la Casa de la Cultura, ¿qué pasó? Es decir, una persona de estas características, que profesa el indocomunismo, que cree en la violencia, que aborrece la democracia, le da lo mismo cualquier vía. Eso hay que tenerlo bastante claro. La gran pregunta es qué es lo que hace el Estado, la sociedad con respecto a ello, la sociedad jurídica y políticamente organizada. Ahora bien, en cuanto al tema de las políticas que ha hecho el gobierno, algunos dirán que siempre será insuficiente. Es un reconocimiento a las dificultades que se están pasando. Es un mensaje, es una medida paliativa de demostrar que hay un principio de buena fe hacia tratar de solucionar los problemas y los diálogos. Errores incluidos del gobierno, que han cometido algunos, algunos. Hay de la otra parte el mismo ánimo. Ya vimos las declaraciones de ayer. No, siguen exigiendo los mismos 10 puntos de una forma irrestricta, como que si fuera lo que se denomina una cláusula pétrea. O sea, de esto no me muevo. Entonces uno ya se va dando cuenta quién es el tema, quién quiere de una u otra manera reflejarse ante la sociedad, quién es el ganador. Aquí el ganador debe ser los ciudadanos. La paz social, eso es lo que debe imponerse y no caprichos de persona o grupo alguno. Ahora, ¿cómo debe actuar la clase política? Usted es parte de un partido político. ¿Cómo debería actuar los otros sectores políticos del país para hacer un llamado al diálogo, a la democracia, a respetar el gobierno constituido? ¿Cómo debería actuar? Porque precisamente en la asamblea se están debatiendo cosas. ¿Cómo entender lo que puede resolver la asamblea y qué pasaría si decide que el decreto de excepción no es válido? ¿Qué puede hacer el gobierno frente a una situación de este tipo? Yo estoy ejerciendo el cargo más importante que existe en una democracia, que es el de ciudadano. La militancia partidista ha tenido su momento. Pero ya que hablas de esa institución, que es pilar democrático, las organizaciones políticas no deben apoyar al gobierno, deben apoyar al Estado de Derecho, representado en un gobierno, representado, aunque no les guste, en una asamblea, en una función judicial, es decir, lo que denomino las normas de convivencia.
y tener claro que uno se debe poner de acuerdo en lo fundamental. Uno no puede tener consensos en todo. Eso no sería democrático, pero sí en lo fundamental, y este es uno de aquellos. Así como es tener un frente en común contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, que se están matando de risa de ver qué es lo que está sucediendo. Y esto es si no tienen algún tipo de involucramiento con esta caotización que está viviendo el país, para que nos olvidemos de lo que estaban haciendo y el tipo de relaciones que estaban ejerciendo. En lo que respecta a la Asamblea Nacional, tiene que haber la madurez política, la madurez democrática. Sí, de oponerse a ejecutores del gobierno que consideren que estén mal, pero ser propositivos y en el marco de la Constitución hacer de contrapesos, no de facilitadores de golpes de Estado. No es lo mismo, parece la semántica, pero no es exactamente lo mismo. Si ahora se van a reunir o se están reuniendo los asambleístas para ejercer un control político o hacer con estado de excepción, la pregunta que se hace la ciudadanía y la dirigencia política, que no siempre está representada fielmente en la asamblea, es ¿y cuál es su alternativa? ¿Qué le está proponiendo a la ciudad capital? ¿Qué le está proponiendo a las provincias de Pichincha, de Cotopaxi, Imbabura, ahora de Tungurahua, que todos los días están pidiendo que los declaren estado de excepción ante las permanentes amenazas que hay en Ambato? ¿Qué es lo que le están proponiendo? ¿Carta libre para que se tomen de forma violenta las calles, plazas, dependencias públicas para seguir? Pero dio la carta libre cuando dio la amnistía. Henry, ya hay un antecedente. Esta asamblea dio una amnistía a los de octubre del 2019. Por eso mismo quiero concatenar la idea. Esto es una figura de contrapeso porque el artículo que decreta el estado de excepción tiene errores jurídicos y ellos están haciendo un contrapeso antes que lo haga también la Corte Constitucional, porque los dos lo hacen. Uno es el control jurídico, otro es el control político. Pero es por un error para enmendar, es porque quieren mejorar el articulado, es porque quieren llamar al gobierno a que pondere algunas situaciones, o simplemente se lo quieren derogar para quitarle herramientas, para quitarle las vías idóneas que dentro del margen de lo que tanto les incomoda de la ley y el Estado de Derecho puedan defender a los ciudadanos y defender el régimen. Eso es lo que quieren los mismos que hicieron un combo absolutamente de espalda de la Constitución, para terminar amnistiando a personas que habían cometido delitos que no eran susceptibles de amnistía según la ley y la Constitución. Esos son los mismos, pues la ciudadanía tiene que tenerlos plenamente identificados para saber quiénes son los que están conspirando contra su desarrollo, contra el bienestar general, contra su progreso, y quiénes están a favor de agendas particulares. ¿Cómo encontrar una salida? Se habla del diálogo, habla de sentar a los dos sectores, pero los dos sectores deseosos, sobre todo el liderado por el señor Issa, de llegar a un acuerdo en beneficio del país. ¿Cómo alcanzar esto cuando vemos lo que está pasando? Tenemos el antecedente del 2019, estamos saliendo del tema pandemia, se necesita reactivación productiva. Dentro de los propios puntos de la CONADI está acceso al empleo, acceso a la educación, acceso a salud, más seguridad, pero los 4 puntos los incumple con los paros, entonces a veces no logramos entender. No quiero generalizar, pero el señor que usted menciona quiere tener al Estado de rehén. Esa es la gran diferencia. Él no tiene espíritu de diálogo. ¿Ya? Esa es una gran diferencia. Quiere tener sometido al Estado y al gobierno. Y algunas de sus huestes, no todas, hablan de frente de un derrocamiento, ¿ya? Con el nivel de solapar de algunos políticos que quieren ver cómo se arregla su situación personal y no el tema del país. Especifico y reitero, sí al diálogo. El gobierno tiene que abrir las cartas y abrir el diálogo con otro tipo de organizaciones también que representen a los sectores involucrados, sector indígena inclusive, para demostrar de que no tienen una posición única. Trabajar con la misma gente del territorio y con otro tipo también de dirigencias. El querer hacer pensar que estos problemas internos, con algunos errores y deficiencias gubernamentales, más los factores exógenos que hemos citado, se puede resolver todo en un año,
y querer que el gobierno que ganó legítimamente en las urnas reemplace su plan de gobierno o el que perdieron, eso no es practicar los objetivos democráticos. Eso no es razonable. Eso no es lógico. Eso no es dable. Eso es un atentado contra el sentido común. Por tanto, ahí no va a haber ninguna salida. Por eso, Claudia, me temo que hacia eso van. Porque saben que eso no es practicable. No se puede ser tan demagogo, tan farsante de pensar que de la noche a la mañana se van a arreglar este tipo de problemas. Entonces, es un camino que no tiene solución. Por eso, respeto y apoyo obviamente al diálogo, pero con sensatez, pues, con sentido común, sabiendo cuáles son los objetivos, con renunciamiento de parte y parte en un gran marco democrático. Tengo mis serias dudas que un sector de los que está apelando a esto vaya en la misma vía. Lo contrario sería apelar directamente a los ciudadanos a otro tipo de diligencia y, como he manifestado a lo largo de esta entrevista, al brazo de la ley, porque no puede haber impunidad contra quienes atenten contra la vida, la seguridad y el bienestar de la gran mayoría de ecuatorianos. Con esto damos por terminada la entrevista. Gracias a Henry Cucalón, quien ha hecho un análisis de lo que está pasando. Él es muy claro al decir la alternativa es el diálogo, pero un diálogo en que los dos sectores, en este caso el movimiento indígena, converse, ceda posiciones, evalúe lo que está pasando en el país, es decir, escuche la situación del país. El gobierno tiene que reconocer errores que sí los ha cometido, pero lo importante es que se sometan a la ley, que cumplan las normativas y que todos defendamos un Estado de Derecho y de democracia. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques. Nos vemos en 7 días más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.